La transición del siglo XVIII al XIX en el clasicismo y las mujeres compositoras. La transición del siglo XVIII al XIX en la música clásica se caracteriza por un cambio gradual en el lenguaje, la forma y la función social de la música. Durante la segunda mitad del siglo XVIII se establecieron las formas musicales clásicas, sonatas, sinfonías, cuartetos y conciertos. Aspectos de la transición. Aunque el clasicismo se centra en la precisión y orden, ya a finales del siglo XVIII se empiezan a vislumbrar rasgos que serán decisivos para el romanticismo. Aspectos de la transición. Aunque el clasicismo se centra en la precisión y el orden, ya a finales del siglo XVIII se empiezan a vislumbrar rasgos que serán decisivos para el romanticismo. El contexto histórico también influye en la transición, la ilustración y los cambios en la estructura social, con la emergencia de la burguesía y el auge de los conciertos públicos. Hacen que la música deje de ser exclusiva de las cortes y se dirija a un público más amplio. Durante este periodo se produce una transformación profunda en la estructura política, social, económica y cultural de Europa y por extensión del mundo occidental. Algunos de los aspectos clave son revoluciones y cambios políticos. La Revolución Francesa, 1789, marcó el fin de la monarquía absoluta y el antiguo régimen, dando paso a ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Transformación económica y la revolución industrial. La revolución industrial originada en la Gran Bretaña a mediados del siglo XVIII. Este proceso implicó el paso de una economía rural y artesanal a una industria mecanizada. El desarrollo de la máquina de vapor, la industrialización del sistema fabril y la transformación de la sociedad con el crecimiento de la burguesía y el surgimiento del proletariado fueron factores determinantes en el cambio. Mujeres compositoras en el clasicismo musical. El clasicismo musical aproximadamente en 1750 hasta el 1820 fue un periodo en el que, a pesar de las barreras sociales y de género, algunas mujeres lograron destacar en el ámbito musical. Dos de las figuras más reconocidas son Mariana von Martínez y María Teresa von Paradis. ¿Cómo influyeron las revoluciones políticas como la Revolución Francesa en la transformación del papel social y estético de la música al pasar del clasicismo al romanticismo? La Revolución Francesa y otros movimientos liberales desafiaron el orden monárquico, impulsando ideales de libertad, igualdad y fraternidad que abrieron paso a nuevas formas de expresión en la música, marcando el tránsito del clasicismo con su rigor formal hacia un romanticismo más personal y expresivo. ¿De qué manera la revolución industrial y la transformación económica impactaron la producción, difusión y recepción de la música en ese periodo? Influencia de la revolución industrial. La transformación económica y social derivada de la revolución industrial facilitó la mecanización y el cambio de la estructura social, que esto permitió una mayor producción y difusión musical, haciendo que la música se alejara del ámbito exclusivo de las cortes y se dirigiera a un público más amplio. ¿Cómo se manifiesta en las obras musicales de finales del siglo XVIII las tensiones entre la precisión y el orden del clasicismo y los rasgos emocionales y expresivos que anunciarían el romanticismo? En las obras finales del siglo XVIII se observa una evolución, mientras que en el clasicismo se caracteriza por la precisión y el equilibrio. Emergen rasgos de mayor expresividad y emoción que anticipan el espíritu romántico, reflejando una búsqueda por transmitir sentimientos personales. ¿Qué efectos tuvo la emergencia de la burguesía y el auge de los conciertos públicos en la forma en que se componía y se consumía la música, alejándola de los círculos cortesanos? La consolidación de la burguesía y la aparición de los conciertos públicos transformaron la manera en que se componía y se consumía la música. Este cambio significó que la música dejara de ser un privilegio exclusivo de las élites y se convirtiera en un fenómeno cultural accesible a diversos sectores de la sociedad. ¿Cómo podemos interpretar el papel de las mujeres compositoras, como Mariana y María Teresa,
dentro de un contexto social que tradicionalmente limitaba su participación en el ámbito musical. A pesar de las limitaciones impuestas por una sociedad tradicionalmente restrictiva, algunas mujeres como Mariana y Teresa lograron destacar en el ámbito musical. Su contribución evidencia que incluso en contextos adversos, la creatividad y el talento pudieron abrir brechas en la historia de la música clásica. En síntesis, en la música clásica se da a través de una evolución en la estructura musical, la ampliación del lenguaje armónico y la intensificación de la expresión emocional. Mientras el clasicismo se centra en la perfección formal y el equilibrio, los primeros compositores románticos, con Beethoven a la cabeza, empiezan a romper con esos moldes, dando paso a obras más personales, dramáticas y expansivas. Esta transformación, que se materializa de forma gradual, es el reflejo tanto de cambios artísticos como de profundos movimientos sociales y culturales de la época. Por otra parte, también al concluir que la sociedad es cambiante y esa transición de la música a través de la historia se ha debido a diferentes factores. En la transición de la época del clasicismo, donde había una sociedad más violenta, donde los hechos históricos como lo que le pasó al rey Luis de Francia, incluso cambiaba las formas y los lugares donde se tocaban la música, todos fueron cambiando hasta el día de hoy, que se conoce la música de una manera muy distinta a como se muestra en la época del clasicismo musical. Y ya para terminar, me despido. Mi nombre es Keiler Arias. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.